Bueno. Bueno, perfecto. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, el punto 1 sí nos dice que como es sobre líquidos, líquidos corporales, ¿sí? Usted ya estudió en biología que el agua es el compuesto más abundante del cuerpo y se distribuye en dos grandes compartimentos de composición diferentes, separados por la membrana celular, ¿sí? Líquido intracelular y líquido extracelular. A ver, paren que sigo admitiendo. Bueno, analice atentamente la información contenida en la figura y calcule los valores que corresponderían a un adulto hombre sano de 70 kilos. Y nos hace unas preguntas, ¿sí? ¿A cuántos litros asciende el agua corporal total? Después nos pregunta a cuántos litros correspondería el líquido intracelular, el extracelular, ¿sí? Y después nos pregunta sobre porcentajes, ¿sí? Este punto lo pudieron hacer. Sí, yo lo hice. Bueno, ¿y qué resultados te dieron? El agua corporal total serían 42 litros, Bien. el intracelular 28, el extracelular 14, y después los dos que quedan no sabía si era lo que decía ahí o había que sacarlo. Pero sí, Bueno, 40 y 20. para sacar el leak, ¿qué cuenta hiciste? La verdad que no me acuerdo, pero había puesto 66 porque creo que había hecho eh, no, no me acuerdo, pero A porque mí 40 es también lo me que dio dice ahí. 66. ¿Cómo? A mí igual me dio 66% y 33. A mí igual. Eh, se- em, 66%. Claro, porque dice 42 litros era el 100%, entonces 28 me daba 66 sobre el LIC. Y después sobre el LEC, 42 era el 100 y 14 me daba 33. Claro, sí, tengo lo mismo. No me acordaba cómo le había hecho, pero tengo los mismos datos. Ajá, pero ahí tendría que calcular yo el 40% de 42, ¿o no? Yo lo hice así y me dio 16,8 Ujú. del y me dio 8,4 del extracelular. Está bien, 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 ahí está. Entonces, el agua corporal total, sí, hacemos 70, que es el peso corporal, por 0,6, o sea, el 60%, y nos da 42. Y después, para sacar el leak, hacemos 42, ¿sí? Que, digamos, sobre este agua corporal total tenemos que agarrar el 40%, que es intracelular, y el 20% extracelular, y ahí multiplicamos por 0,4 o el 40%. Nos darían 16 litros de LIC y 8,4 de LEC. ¿Sí? Bueno. Lo que no entiendo es por qué tenés que hacer el 0,4 del 42. ¿No tendría que ser el 0,4 del 70? No, porque el 70 es tu peso corporal, ¿sí? Entonces, vos primero tenés que sacar el agua corporal total, porque este grafiquito lo que te está mostrando es que este valor, que es el agua corporal total, de ese valor yo saco mi 40% del que corresponde al LIC y mi 20% que corresponde al LEC. No de mi peso corporal total, sino de mi agua corporal total. ¿Bien? Pero y entonces por eso te daría... No, espera. Estoy intentando... Yo puse, por ejemplo, del leak, puse
Por ejemplo, haces 42 por 0,4, que Mm. básicamente es como sacar el 40% de 42. Y Claro. lo mismo con el LEC, o sea, 42 por 0,2. Ujú, exacto, porque yo ahí bueno, se puede dar como a confusión, ¿sí? Nosotros partimos de este número que es 70 kilos, que es lo que pesa la persona, ¿sí? Ese es el peso corporal total, pero ahí yo tengo el agua corporal total y tengo otros tejidos, ¿sí? Que algunos tienen más o menos contenido de agua, pero tengo algunos tejidos temas, digamos, que por más que contienen agua, eh, eh, digamos, no es 100% agua, ¿sí? Tienen otros componentes. Entonces, yo primero saco mi agua corporal total, que corresponde al 60% del peso corporal total, o sea, de mis 70 kilos en este caso, y a partir de este numerito, ¿sí? Que me va a dar 42, yo saco el 40% y el 20%, y eso me corresponde a mi LIC y a mi LEC, ¿sí? A mí me dio un valor distinto de lo que sería el LIC y el LEC. O sea, Ay, en el intracelular me dio 28 y ujú. en el extra 14. Pero porque hice 60 serían 42 litros, entonces hice una regla de 3 simples. O sea, 40% multiplicado por 42 y eso lo dividí por 60. No, es que por regla de 3 tendrías que hacer, si tu 100 es 42, tu 40 es X, y ahí te debería dar lo mismo, Ah, multiplicado por 0,4, ¿sí? está bien. Lo que planteaban en el comentario es que si el agua corporal total es la suma entre el LIC y el LEC, ¿por qué no daría la suma 42? Em, Claro, porque los otros líquidos también estarían, o sea, sería como el total ese 42, por eso a mí también me dio claro, como cosa. exactamente, porque acá abajo este gráfico se amplía, ¿sí? Y habla del intersticio, ¿sí? Del plasma, de la linfa y de transcelular, ¿sí? Que son otros tejidos que también contienen y hacen al agua corporal total. Eh, Sin embargo, ahí dice que el LEC se subdivide, o sea que el líquido extracelular que arriba dice el 20%, dentro de ese no estarían todas esas subdivisiones que plantea ahí. Ajá, sí. Para mí que el multiplicarlo por el 0,4 y el 0,2 no sería correcto porque estaría refiriéndose al peso total, porque por lo que dice abajo, viste, que dice para calcular el agua corporal, dice que se emplea el cálculo de 0,60, el índice de 0,60, pero solo Ujú, para el agua. claro. Y después de ese agua corporal dice que el 40% por ciento de esos 42 serían intracelular y el 20 extracelular. Claro, pero hay un error porque vos estás sacando el 100% de 42 cuando 42 es un 60%. El número 16 litros y 8,4 está mal. Ajá, ¿y cómo sería ahí entonces? Porque fíjate, Sofía, aparte que ahí te aparece del 60% del peso, 42 litros corresponden a líquido, ¿no? Entonces Ujú, después te dice que de ese líquido el 40% es intracelular y el 20% es extracelular. Pero ujú, ahí esa sumatoria te da el 60% del líquido. Entonces claro. habría un 40% de líquido que, digamos, no estaría comprendido Ujú, dentro de ese cálculo. No, no es 40% líquido, sino es que tenés que pasar ese 60% a 100%. Porque si vos sumas 16 más 8 no te da 42. claro. Claramente, o sea, de eso mismo.
Claro, Ese tenés que 40% que sobra, digamos, sería parte de lo que es plasma, linfa y el transcelular. Claro, o sea, vos acá tomás el 42 como tu nuevo 100% para estas subdivisiones. Eh, para mí, o sea, los 42 serían del 60%. Y de ahí sí, si haces o sea, si sacás el 40 y el 20, o sea, no te dan 16 y 8,4, pero te daría la suma para que te dé 42. Yo lo Claro. yo lo hice así. Bueno, si quieren después consulto bien con las profes para, para ver bien ese punto, si quieren, ¿sí? Para dilucidarlo bien, ¿les parece? Porque tenemos como ahí, digamos, opiniones divididas, ¿sí? Bueno, Dale. y en cuanto al punto que sigue, ¿qué volumen le corresponde a cada una de las divisiones del LEC? ¿Sí? Si tomamos el LEC, ¿sí? Ahí cómo lo hicieron. Ahí yo usé lo mismo, la regla de 3 teniendo en cuenta que 60, en 60 hay 42 litros, y ahí hice lo mismo con el plasma, con el especial, con la linfa y Ujú. intracelular. En Igual el ahí plasma me vieron, quedó igual que a vos. ujú. Si vieron que ahí en este caso pone plasma 5% de la masa corporal, ¿sí? Ahí se está refiriendo no al agua corporal total, sino lo está haciendo a partir de la masa corporal. Entonces yo por eso ahí usé los 70 kilos. Claro, Sí, igual yo lo calculé de la misma forma, haciendo con el 70 para Bien, ahí, lo hice con el 70. bien, bien. Y entonces ahí, digamos, hacemos el porcentaje de 70 y se pasaría a litros, ¿sí? Pero bueno, el concepto, ¿sí? Es que el LEC, lo subdividimos y hacemos el porcentaje a partir de la masa corporal total. Después les mando bien el primer punto, si les parece, ¿dale? Bueno, Dale, buenísimo. vamos a pasar al segundo, ¿sí? En la práctica médica no es posible medir a cada uno de los pacientes el agua corporal total, ¿sí? Por eso se suele aceptar que todo individuo adulto y sano tiene más o menos un 60% de su peso corporal que corresponde a agua. Entonces se emplea el índice 0,6 por el peso. Sin embargo, el contenido de agua en nuestro organismo varía, ¿sí? Entre un 50 y un 75 de la masa total, con un valor medio cercano al 60%. Esta variación depende de la edad, sexo o constitución de masa corporal. Analice las siguientes figuras y sintetice la información en un párrafo. Las siguientes figuras, tenemos este cuadrito y tenemos este de abajo. Vamos a tratar de acercar un poquito este. Y cuéntenme cómo lo describirían a este cuadro, qué es lo que ven. Primero empezamos por describirlo. ¿Cómo lo describirían? Bueno, el gráfico habla sobre el peso corporal y, o sea, a medida que pasan los años. Y después hay como tres variables distintas, que sería el agua corporal total, el fluido intercelular y el fluido extracelular. Y bueno, y habla de las variaciones. Por ejemplo, el agua corporal total es mayor, o sea, va disminuyendo a medida que va pasando los años y en la vida adulta, digamos, se mantiene más estable en lo que es el género masculino y desciende un poco en lo que es el género femenino. Más o menos igual pasa con el líquido extracelular y con el intracelular lo contrario. Bien. Bueno, ¿alguien más?
Sí, yo como datito diría que empiezan a variar a partir, o por lo menos que se muestra en el gráfico, a partir de los 12 años. Entonces yo como lo relacioné con la pubertad, esos cambios. Ajá. No sé si está bien. Ajá, bueno, interesante. Bueno, y acá, este otro, ¿qué nos está diciendo? Es una imagen, ¿no? Bueno, no tenemos un cuadro ahí, pero ¿de qué les está hablando esa figura? Sobre la diferencia entre lo que es, digamos, el género masculino y femenino, que en el masculino hay más cantidad de porcentaje de agua que en el femenino, y hay menos cantidad de, ¿cómo es? De tejido adiposo de lo que hay en las mujeres. Ujú. Bien. Bueno, ahí un compañero suyo dijo que ese cambio en, digamos, en la variabilidad de los fluidos, ¿sí? De lo que sería más allá de extracelular, intra y el agua total, ¿sí? Dijo que esto se modificaba más que nada a partir de la adolescencia. ¿Eso tendrá algo que ver? ¿Con qué lo pueden relacionar? Juntando ambos, les doy la pista de que junten ambas figuras como para sacar esa conclusión. Podría pensarse en parte, considerando que, lo que decía el compañero, ¿no? Que a partir de la pubertad se observa esa divergencia entre los hombres y las mujeres, que en el segundo gráfico se observa un incremento en el porcentaje de grasa, a diferencia de los hombres, y que esa grasa en la mujer en la pubertad, bueno, se distribuye por distintas partes del cuerpo, en parte en los senos, en parte en las caderas, en parte en las piernas, y que, bueno, y en los hombres, claramente como dijo el compañero en el chat, hay un incremento de la masa muscular y una reducción de la grasa. Exactamente, porque entonces la grasa que naturalmente, ¿qué pasa con el agua y la grasa? Acá me dicen sí, con el Es desarrollo hidrofóbico. muscular. Se repelen, por así decirlo. Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa con esto que están diciendo del desarrollo muscular? El músculo, ¿qué molécula importante almacena? El glucógeno. Bueno, ¿y el glucógeno? Proteínas. Bueno, proteína sí, pero el glucógeno, ¿qué pasa con el glucógeno? En la reserva energética, Bien. fuente de glucosa. Ujú. El glucógeno, sí, por cada molécula de glucógeno se le van a unir o va a arrastrar con él 3 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, esto sumado a las características físico-químicas de la grasa, ¿sí? Que justamente repelen el agua, por así decirlo, nos fundamentan, ¿sí? Los cambios en composición corporal, ¿sí? Y en contenido de agua entre mujeres y varones en promedio, ¿sí? En promedio estamos hablando, porque después, si hablamos de comparar una mujer con un buen porcentaje de masa muscular versus un hombre sedentario, por ejemplo, y obeso, ¿sí? Ahí la predisposición de las mujeres de acumular grasa y de los hombres de en general tener mayor masa muscular, digamos, va a estar invertida, ¿cierto? Entonces, eh, acá nos habla de justamente esto que yo les digo. En el caso de los atletas, el porcentaje de agua es mucho mayor respecto a un individuo normal de su misma edad, peso, sexo y altura. Esto más o menos lo estudiaron ustedes con esto de hablar de la masa magra, del músculo y el tema del glucógeno y el aporte de agua. Mientras que en los obesos el porcentaje es menor, ¿sí? Entonces, bueno, ahí estuvimos hablando de
las características de cada tejido, ¿sí? Para fundamentar esto. Bien. Ese punto se trataba de eso. Bien, ¿algo más para aportar? Bueno, pasamos, ¿sí? Al tercer punto, ¿sí? Bueno, considerando la célula como sistema y conociendo su metabolismo estudiado en bioquímica, señale las fuentes de protones del LIC. ¿Sí? ¿Pudieron repasar algo de esto? Yo no entendí muy bien este punto. O sea, no sabía qué era lo que teníamos que hacer. Sí, Ujú. yo también me reperdí. Sí, está un poco complejo, ¿sí? Como muchos números, ¿sí? Acá en realidad ya nos está hablando un poco, ya esta tabla de dónde vienen los protones en el LIC, ¿sí? Porque en todas estas reacciones, ¿sí? Van a suceder justamente a nivel intracelular. Entonces nos está hablando de las fuentes del LIC, o sea, de la producción de protones y de, digamos, la utilización o el gasto de protones, ¿sí? Por ejemplo, a través de estas reacciones, ¿bien? A través de esta reacción de glucosa, ¿sí? Glucosa 6-fosfato, a través de la enzima exoquinasa, por ejemplo, tenemos la producción de un protón, ¿sí? Después, a través de la fosfofructoquinasa, ¿sí? Todo esto junto con los repasos de bioquímica, ¿sí? Era como para recordar todo lo que era producción de ATP, ¿sí? Ciclo de Krebs y demás, y ver realmente de dónde salen los protones, ¿sí? Pero ahí había que repasar las reacciones químicas y ver de dónde salían. Y si no, de todas formas, esta tablita nos las dice, ¿sí? Y después, ¿sí? En realidad nos habla acá de protones netos por piruvato. Entonces acá vemos que estamos hablando de la célula, ¿sí? Produciendo energía en condiciones de reposo. Bien, entonces en condiciones de reposo, los protones netos producidos, ¿sí? Por piruvato van a ser 2, por más que en la cadena de reacciones se produzcan más, luego se van consumiendo también, ¿sí? Entonces, netamente, a través de la glucosa, quedarían 2. Esto es justamente para repasar estas reacciones y después hablar un poco más de la regulación del LIC y el pH, que es lo que nos interesa en fisio, ¿sí? Porque todo esto de más reacciones químicas son justamente de química y de bioquímica. Entonces, a partir de eso, pasamos al punto 4, ¿sí? Y vamos a aplicar un poco esto de la pKa y demás, ¿sí? No sé si pudieron ver este punto. Este es más aplicado a fisio, ¿sí? Con este punto, ¿cómo les fue? Yo no supe de dónde buscar la pK del sistema ácido carbónico. Ah, bueno. Yo busqué la constante ácida y con Ujú. eso saqué el pKa, pero me dio 6.36. Ujú. Del sistema Así que creo que lo hice ácido. mal. Ujú. Bueno, ahí vamos a ver bien cómo es eso. Bueno, el valor sí de pH intracelular, dependiendo del tipo y compartimento de la célula, ¿sí? Varía entre 4 los lisosomas y 7,3 el núcleo, ¿sí? Mientras que el LIC del pH varía entre 7 y 7,35, dependiendo de factores como el impacto del metabolismo.
En este sistema celular, las proteínas y los fosfatos son los principales buffers biológicos intracelulares, y mucho menos importante es el sistema bicarbonato en el LIC, ¿sí? Entonces, acá una compañera me dijo que el pKa, ¿sí? Era de, ¿cuánto me dijiste? A mí me dio de 6.36. De 6.36. Bien. En realidad, ¿sí? Con el sistema ácido carbónico y bicarbonato, ¿sí? Si uno va, digamos, a los principios y va analizando cada parte, ¿sí? En el sistema bicarbonato y ácido carbónico, la constante, ¿sí? Es de pKa de 3,8, ¿sí? Y de 10,2. Bien, pero después entra en juego la anidrasa carbónica, ¿sí? Que la anidrasa carbónica genera una deshidratación del dióxido de carbono, ¿sí? Y esto sí lo hace un sistema eficiente a nivel del pH celular. Por eso acá dice que es mucho menos importante el sistema bicarbonato en el LIC, ¿sí? En el líquido intracelular. Bien, en el líquido intracelular, ¿sí? Vamos a tenerlo con estas constantes que están alejadas del pH fisiológico, ¿sí? Como esta pKa de 3,8, bien. Pero si vamos a nivel sistémico, ¿sí? Al ser humano como un sistema, junto con la reacción analizada, la reacción catalizada por la anhidrasa carbónica, ¿sí? Y el agua, y el bicarbonato y demás, ahí sí empieza a ser un buen sistema buffer, pero esto a nivel del LEC y sistémico. A nivel del LIC, ¿sí? Acá nos dice correlación de valores de pKa con los sistemas de eficiencia, con los distintos sistemas, con la eficiencia del sistema amortiguador a nivel celular y la importancia fisiológica, ¿sí? Para recordar un poquito lo que es el pKa, ¿sí? La constante de disociación ácida, o Ka, ¿sí? O constante de acidez, es una medida de la fuerza de un ácido débil que no se disocia completamente, y pKa se obtiene a partir de ese valor. pKa me indica, la P me está indicando que es que lo está llevando a la menos logaritmo de 10, ¿sí? Y como dice acá, ¿sí? Lo que hace el pKa es describir el nivel de ionización y reflejar la aceptación o donación de protones frente a un valor concreto de pH. Bien, entonces nosotros acá nos tenemos que contextualizar en este valor de pH intracelular que más o menos ronda, como ahí dice, los 7 y 7,5, ¿sí? Valores cercanos. Entonces, ¿pudieron ver algo de cuáles eran los sistemas buffers biológicos más importantes, como estos que dice acá? ¿Pudieron leer algo de eso? Yo estuve buscando y sobre las proteínas decía que eran importantes porque podían aceptar o ceder Bien. sí, protones de acuerdo a lo que necesitaba, por eso como que eran importantes en el sistema buffer. Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Y los sistemas fosfatos? Bueno, siempre recuerden, sí, que a nivel celular, sí, cuando ustedes estudien sistemas tampones o amortiguadores, sí, los van a probablemente estudiar según estén intracelular o extracelular, y va cambiando la importancia relativa según justamente dónde se encuentren. Bien, entonces, de los intracelulares, los más importantes sí, siempre van a ser el sistema fosfato, como dice ahí, y las proteínas, ¿sí? Entonces, en el sistema fosfato tenemos una base débil, ¿sí? Que va a ser el fosfato dibásico de sodio, más un ácido débil, ¿sí? El fosfato monobásico de sodio, ¿bien?
Y a pH fisiológico, ¿sí? Esta base débil, este fosfato de dibásico de sodio, va a estar, digamos, su concentración va a ser mucho más grande que la del ácido débil, ¿sí? Entonces es muy eficaz como buffer, ¿bien? Cuando le agregamos un ácido fuerte, reacciona esta base generando un ácido débil, ¿sí? Esta sería la reacción, ¿bien? Entonces, su pKa, ¿sí? De 6,8, el cual es cercano a mi pH intracelular, lo hace muy eficaz para amortiguar estos ácidos fijos, ¿sí? Porque recuerden, el pKa me hablaba, ¿sí? Del nivel de ionización y me reflejaba esta capacidad que iba a tener la molécula de aceptar o de donar protones, según estemos hablando de un ácido o de una base, ¿sí? Entonces uno siempre, si me quiero fijar cuál es, digamos, la capacidad de un sistema para hacer buffer dentro de un medio, me tengo que fijar cuál es el pH de ese medio y cuál es el pKa, ¿sí? Entonces ahí veo si el pKa es cercano al pH de mi medio. Lo mismo, ¿sí? Como decía ahí su compañera, las proteínas celulares tienen esta característica de ser anfóteras, ¿sí? Que pueden recibir o donar los protones, ¿sí? Y esta capacidad buffer se atribuye a los grupos ionizables que tienen sus aminoácidos. Entonces, su carga va a depender del pH, ¿bien? En un medio ácido se van a cargar positivamente. Y la mayoría, ¿sí? De las proteínas van a tener carga negativa. Bien, esto es bastante importante a nivel renal, por ejemplo, ¿sí? A nivel de la barrera que generan las proteínas a nivel renal, esta negatividad, ¿sí? Influye en, digamos, otros componentes que no queremos que atraviesen la membrana a nivel renal. Bien, esto después lo van a ver, pero es un ejemplo. Entonces, acá vemos, ¿sí? Que me está hablando del terminal amino y del terminal carboxilo, ¿sí? Y me está diciendo que terminal carboxilo tiene un pKa de 3,1 y el terminal amino de 8, ¿sí? Por ahí no son tan cercanos a los pH de líquidos biológicos, pero hay una proteína que es un aminoácido, ¿sí? Que es bastante importante en cuanto a capacidad buffer, que es el grupo imizadol, ¿sí? Del aminoácido de la histidina, que fíjense el pKa de 6,5, ¿sí? Este pKa, digamos, me sirve, ¿bien? Entonces, la capacidad buffer, ¿sí? De las proteínas está dado justamente por esta histidina. Esta histidina es bastante, digamos, está en bastante concentración a nivel intracelular, entonces de ahí recibe la capacidad buffer, ¿sí? Esto era para que ustedes vayan comparando los distintos grupos, ¿sí? que conforman las moléculas, ¿sí? Y comparando los pKa. Bien. Sofi, Ujú. no me quedó claro cómo obtener o cómo calcular el pKa del sistema ácido carbónico y bicarbonato. O sea, Ajá. ¿qué Ka tomaste para calcular o cómo hiciste? Mira, ahí te muestro. Ahí ven mi pantalla. Sí, sí. Sí, Bueno, ahí tenemos, ¿sí? El sistema bicarbonato y ácido carbónico, ¿sí? Entonces, ahí dice, como se muestra, ¿sí? En esta figura, el pK del sistema es de 3,8, ¿sí? Por lo que el intervalo se iba de 2,8 a 4,8, ¿sí? Yo acá estoy tomando, ¿sí? El ácido carbónico, ¿sí? Para hacer
el sistema bicarbonato y ácido carbónico, ¿sí? Para sacar el pKa. Y acá tenemos la curva de titulación. Si estos son valores fijos, entonces, después uno dice, pero ¿cómo es que el sistema ácido carbónico, digamos, es tan importante a nivel fisiológico? Ahí entra en juego, ¿sí?, lo que es el dióxido de carbono, ¿sí? Acá tenemos la reacción de disociación entre el ácido carbónico, ¿sí?, en su base conjugada, ¿sí? Entonces yo después acá sumo todas las reacciones, ¿sí?, y sumo los pK de las reacciones. Bien, entonces tengo el pK de la reacción de ácido carbónico disociado en agua y en dióxido de carbono, y tengo el de la reacción de ácido carbónico y bicarbonato más protón. Entonces, acá tengo las constantes de equilibrio, ¿sí?, y acá las pK. De ahí yo sumo las pK, ¿sí?, y ahí tengo los valores, ¿sí?, que yo les decía, bien, y ahí tengo el 6,1, que es el que se me acerca al valor fisiológico, que es el que, digamos, nos sirve a nosotros. Bien, yo tengo que sumar más de un pK ahí para entender por qué tiene esos valores, ¿sí? Entonces el valor de 3,8 es como un dato que nos dan, o sea que deberíamos buscar. Sí, 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 o sea, todos estos son datos, ¿sí? O sea, ustedes en fisión no les van a pedir nada de lo que es estas cuentas que por ahí hacíamos en bioquímica o en química, pero sí esto de comprender por qué me sirve o no un sistema, ¿sí?, a nivel de pH celular, ¿sí?, esto que yo les decía, cuál es el pKa, ¿sí?, y en qué medio estoy, ¿sí? Estoy hablando, ¿sí?, de un pH en el LIC, que es cercano a 7, 7,35, yo tengo que buscar un sistema cuyo pK esté cercano a ese valor, como para que el rango, ¿sí?, que se maneje sea ese, ¿bien? Ahí, digamos, en ese medio es en el cual pueda donar o aceptar los protones, ¿bien? Pero los pK siempre son valores son valores constantes de las reacciones, ¿sí? O sea, no los tienen que memorizar ni nada, ¿bien? Ok, gracias. Bueno, entonces de este punto sí, importante repasar y ver cómo sería la acción de las proteínas y de los fosfatos como buffer intracelular. Bien. Después, en el punto 5 sí habla de que si la célula en estudio es una fibra muscular, el metabolismo se modifica si el músculo es partícipe de una actividad física aumentada, ¿sí? Para conocer el impacto de dicho cambio metabólico a nivel del LIC, analice el siguiente gráfico y escriba una conclusión a partir de sus conocimientos de metabolismo celular, ¿sí? Y nos trae estos dos grafiquitos, ¿sí? ¿Qué pudieron concluir con estos gráficos? ¿O qué les pareció? Como dice en el enunciado, el intervalo que dice -10 a 0 correspondería al periodo de ejercicio. Ajá. Entonces ahí vemos que la concentración de protones y de lactato en ejercicio aumenta hasta un pico, y cuando Bien. termina el ejercicio va cesando. Ujú. Esto yo lo relacioné con la disposición de oxígeno, que en el ejercicio es escasa, por lo que se produce la fermentación láctica, y cuando se cesa el ejercicio, ya hay
nuevo oxígeno y produce, pueden los protones volver a la cadena transportadora de electrones y ahí seguir su ritmo más basal y por eso iría bajando. Bien. Así lo pensé. Ujú, bien. Entonces, como que se ve cierta relación similar entre estas moléculas, ¿o no? Se ve como que siguen patrones relativamente similares, ¿no? Pero después, sí, vos ahí nombraste como que, digamos, se iba incrementando por el ácido láctico y, digamos, la producción de protones ante la escasez justamente de oxígeno. Probablemente lo hayan relacionado con lo que es acidosis láctica en el ejercicio, que es como bastante, es lo que uno primero piensa, ¿no? Pero después, sí, nos está hablando de una visión un poco distinta, ¿sí? Más allá de lo que es esto de producción de lactato y ácido láctico como el gran culpable, por así decirlo, de la acidosis metabólica en ejercicio. Y nos dice que cada vez que se rompe un ATP a ADP y fosfato, un protón es liberado. Por ello los protones no provienen solo del ácido láctico en la contracción intensa. Cuando la demanda de ATP de la contracción muscular es satisfecha por la respiración mitocondrial, no hay ninguna acumulación de protones, ya que estos son utilizados por la mitocondria para la fosforilación oxidativa y mantener el gradiente de protones en el espacio intermembrana. Y no hay producción de ácido láctico. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Esto, digamos, cuando este aumento en la demanda es satisfecha por la respiración mitocondrial y la fosforilación oxidativa. Ahí no habría producción de ácido láctico, pero ¿sí? Después dice, cuando la intensidad del ejercicio se incrementa y hay una mayor regeneración de ATP por la glucólisis y el sistema fosfágeno, que son fuentes que no provienen de la mitocondria, por encima de la cadena respiratoria que no utiliza los protones, ahora sí, aumentan tanto los protones provenientes de la ruptura del ATP como la producción de ácido láctico. ¿Sí? Entonces, acá nos está dando, sí, como otra, digamos, otra visión de lo que es la producción de protones, porque muchas veces, probablemente, habíamos dejado de lado esta reacción que sucedía cuando utilizamos el ATP, ¿sí? Esto de, se rompe un ATP, sí, que nos acordamos, se genera un ADP y el fosfato, pero también se libera un protón. Entonces, estos protones, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de cuáles eran las fuentes de protones en el ciclo de Krebs y en la cadena? Bueno, nos tenemos que acordar, por ahí esto es más lo que sería utilización del ATP, pero esta es otra fuente de lo que es de protones intracelulares. Y acá nos está hablando, ¿sí? De qué pasa, de cómo la fosforilación, la respiración mitocondrial, ¿sí? La fosforilación oxidativa, nos contribuyen a este recambio y a lo que sería como este reciclaje y a inhibir la acidosis láctica para que no se genere acumulación de protones en la célula. ¿Sí? Y después nos habla de, con intensidades más incrementadas del ejercicio, en las que, digamos, el oxígeno ya quizás no, digamos, la oferta de oxígeno quizás ya empieza a disminuir. Las fuentes de generación de ATP van a cambiar, ¿sí? Empezamos con sistemas fosfágenos, ¿sí? Que son fuentes no mitocondriales. Y la cadena respiratoria por disponibilidad de oxígeno, no utiliza estos protones, ¿sí? Entonces,
el punto es que ustedes recuerden, no solo si los protones van a venir por la producción de ácido láctico, sino también por la ruptura de este ATP, y que me está hablando de la dinámica energética celular. Bien. Y bueno, ahí yo ya más o menos les estuve contando un poco esto, cómo era, ¿sí? Pero no sé si tienen alguna otra conclusión en cuanto a este gráfico o en cuanto a estos dos gráficos juntos, una vez que leímos esta visión que es un poco distinta por ahí a lo que veníamos leyendo o estudiando. O quizás nos habíamos olvidado de esa simple reacción que al final hace la diferencia en cuanto a la acumulación de protones y a la acidosis. Yo con el de abajo entendí que hay o sea, como una doble liberación, o sea, es como está multiplicado la liberación de protones porque, como es, el piruvato no se va a poder oxidar como cuando hay oxígeno, entonces necesita del lactato para convertirse en piruvato. Y esto va a generar una liberación de 2 protones. Por eso entendí que el gráfico estaba como multiplicado por 2, o sea, no sé si multiplicado es la palabra, pero que cada un punto del La lactato había 2 de relación protones es... por esta liberación. Esa es la relación. La relación, bien. Bueno, miren, yo acá, bueno, les hice ahí como algunos ítems importantes en cuanto a lo que sería la acidosis metabólica por ejercicio intenso, ¿sí? Entonces, a la acidosis metabólica, sí, tradicionalmente se la asocia con la producción de ácido láctico, ¿sí? Pero como ahí vimos, la causa no es meramente la liberación de protones, sino un desequilibrio entre la tasa de liberación y la tasa de amortiguamiento y remoción de estos protones, ¿sí? Entonces, la producción de lactato per se no va a causar la acidosis, ¿sí? Sí nos va a generar, ¿sí?, esto que vimos del ATP con la generación del protón, ¿sí? El lactato en el líquido extracelular, incluso en ejercicio, para los que les interesa la fisiología del ejercicio, incluso mejora la fuerza muscular, mantiene la excitabilidad, ¿sí?, previene la acumulación de piruvato, ¿sí?, y aporta NAD reducido. Entonces, la relación entre el lactato y el pH, ¿sí?, hace muchos años fue determinada como causa y efecto, ¿sí?, porque se vio como que aumentaba el lactato, disminuía el pH, ¿sí?, pero no siempre que haya una correlación nos implica una causalidad. Bien, entonces se postuló en ese momento que el lactato liberaba un protón y generaba así la acidosis, pero este proceso es bastante más complejo que atribuírselo simplemente al lactato. Bien, esto, bueno, es un poco lo que estábamos hablando, ¿sí? Que la hidrólisis de ATP sería la fuente principal de producción de hidrógenos, ¿sí? Y un poco de los sistemas buffers que van a contribuir a este equilibrio, el transporte mitocondrial, ¿sí?, el transporte a través del sarcolema, transportadores dependientes, por ejemplo, de bicarbonato, aminoácidos, proteínas, que es lo que fuimos viendo, ¿sí? Y acá nos está hablando, ¿sí? Ahí dice, ¿sí?, es importante señalar que la producción de lactato actúa tanto como un sistema amortiguador, ¿sí?, consumiendo justamente dichos hidrógenos, y como removedor de protones, ¿sí?, transportando hidrógenos a través del sarcolema para finalmente proteger la célula contra la acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, este grafiquito es en realidad, como ahí dice, un gráfico sobre datos de la remoción de protones y lactato desde un músculo esquelético en contracción con acidosis metabólica, ¿sí?
¿Estamos? Era como para que ustedes vean este otro lado de lo que sería producción de acidosis metabólica, ¿sí? No solo a partir de la generación de una molécula como el ácido láctico, el lactato, sino ver digamos, la foto entera, ¿bien? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Y el último punto, ¿sí? Ah, no, no es el último, perdón. Este sí nos habla de la célula muscular, ¿sí? Que presenta proteínas de membrana, que participan como sensores y efectores del control del pH intracelular, ¿sí? En algunas células, los mismos transportadores o la anhidrasa carbónica funcionan como sensores, ya que cambios en la concentración de protones modifican su actividad inmediatamente. Y se muestran dos modelos de fibra muscular, uno en reposo y otro en ejercicio. Y acá dice que había que generar una secuencia de enunciados, ¿sí? O explicar más o menos cuáles eran los cambios que sucedían en el leak con la carga de los protones en una fibra muscular en ejercicio y cómo se iban activando estos mecanismos de control de pH. Así que como dice ahí, algunos funcionan tanto como sensores como efectores del control, ¿sí? Entonces, ¿qué pudieron, cómo describirían estas imágenes? Yo lo pensé, por lo menos en la primera, Ujú, en base a lo que entraba y lo que salía. ujú, Así puedo determinar, o sea, creo yo, que ese modelo es el que está en ejercicio, debido a que si estás sacando protones es porque tenés una acidosis intracelular. Entonces se van a activar los sistemas de extracción de carga ácida y que son como, utilizan estos proteínas transmembrana ujú. y lo que van a hacer es evitar que, o regular el pH a través de esos transportadores, expulsando los protones al líquido extracelular. Y también importando bicarbonato, también como dice la reacción ahí, para que se una con los protones y se libere agua y dióxido de carbono a través de la anhidrasa carbónica. Y el otro, me basé simplemente porque ahí abajo había, nos basamos con el grupo que ahí abajo había una mitocondria, entonces Ujú. eh, como que estaba haciendo la respiración normal, entonces como que estaría en estado basal. Bien, bien. ¿Qué más? Bueno, ¿entendieron cuáles eran los canales implicados en lo que es regulación de pH intracelular? Porque estos también son mecanismos, ¿sí? Que van a contribuir, como ya hablamos, el sistema fosfato y el sistema de las proteínas intraplasmáticas. También, como vemos acá, tenemos canales específicos, ¿sí? ¿Te referís a los canales, por ejemplo, sodio hidrógeno
Exacto, sodio, ion bicarbonato y F. exactamente, ¿sí? Todos estos los tienen que tener en cuenta como efectores, ¿sí? A la hora de que nosotros vemos lo que es regulación de pH. Estos de membrana plasmática y estos de membrana mitocondrial también, ¿sí? No sé si lo pudieron, esta explicación, ¿sí? Nos habla de que hay isoformas de cotransportadores MCT1 y MCT4, lactato protón, eh, en membrana de músculo esquelético, ¿sí? Y, bueno, de anhidasa carbónica, ya sea citosólica o acoplada a membrana. Claro, entonces les tendríamos que dar bola a esos transportadores, o sea, los nombres y saber cuáles son, digamos, Sí, y qué sí, sí, transportan. sí. Sí, Ok. sí, a la hora de armar todo lo que es su resumen y su modelo de lo que sería regulación de pH, en los efectores no se olviden de los intercambiadores, ¿sí? El de sodio y protón, ¿sí? Es bastante común. También, sí, bueno, el MCT, también hay intercambiadores sodio-cloro-bicarbonato, ¿sí? Que también alcalinizan el interior intracelular. Hay cotransportadores de sodio y bicarbonato, ¿sí? Hay bombas de protones que, digamos, que actúan digamos, con ATP, ¿sí? Que son bombas activas transportadoras independientemente del gradiente. Pero bueno, esos son otros mecanismos que, por ejemplo, acá no están, ¿sí? Pero que si ustedes buscan, van a aparecer, ¿sí? Bien, eso sería con este punto. Y después pasamos un poquito a lo que es hipoxia, ¿sí? Acá, nada, tenemos una célula expuesta a una situación de isquemia y había que construir una secuencia de enunciados que reproduzcan los cambios en el medio intracelular, ¿sí? Yo hice uno, pero no sé si ustedes han hecho otro o han utilizado, es uno, ¿sí? Y le faltan cosas, quizás le faltan conceptos, se puede hacer más completo, se puede hacer más simplificado, no sé si lo hicieron o cómo lo harían. Yo, bueno, acá les explico el mío, ¿sí? Acá, bueno, primero ver el grafiquito que tenemos, ¿sí? Tenemos un transportador sodio-protón, ¿sí? Un intercambiador sodio-protón, un intercambiador sodio-calcio, ¿sí? Y la bomba ATPasa, ¿sí? Entonces, acá nos está hablando de que cuando tenemos un cambio de pH intracelular, ¿sí? O sea, podemos empezar por ahí, ¿no? Un cambio de pH intracelular, ¿sí? Este sería el NHE, bien, va a responder mediante el aumento, digamos, de su actividad, generando la expulsión de protones hacia el LEC, ¿sí? Y que ahí en el LEC, digamos, se pongan en marcha mecanismos buffers de la sangre, ¿sí? A nivel sistémico, para justamente ocuparse de estos protones a nivel del LEC. Entonces, si aumenta esta actividad del NHE, se va a incrementar el influjo de sodio, ¿sí? Y este sodio, ¿sí? Tiene que
salir por algún lado, ¿sí? Por esto acá tenemos la función de la bomba tepeasa. Bien, y en cuanto al calcio, sí, tenemos que un aumento en la concentración de calcio, sí, va a generar un aumento en este canal intercambiador sodio-calcio, ¿sí? Pero este Sofi, intercambio, sí, ¿por qué ante una isquemia aumentaría la concentración de calcio? bueno, justamente, viste que acá tenemos la bomba tepeasa. Sí. Bueno, justamente acá nosotros tenemos, viste que hablamos de fosforilación oxidativa, de la oferta de oxígeno, cómo contribuye a la generación de ATP. Bueno, si nosotros tenemos en un momento isquemia, si esta disponibilidad de oxígeno va a disminuir, ¿sí? Entonces, si yo tengo mayor demanda de ATP, ¿sí? O menor producción, ¿sí? Esto se va a ver reflejado en la actividad de la bomba sodio ATPasa, que justamente requiere ATP. Entonces, justamente, se van a empezar a generar más protones, ¿sí? Y estos protones, por el intercambiador NHE, me va a generar un influjo de sodio, que este sodio necesita la actividad para salir de esta bomba tepeasa, pero esta bomba tepeasa, al estar quedándose corta de ATP, empieza a disminuir su función, lo cual me impide sacar este sodio que tengo en exceso por el flujo hacia afuera de protones. Entonces, este aumento de sodio, ¿sí? Me está diciendo que em, me va a afectar negativamente el intercambiador sodio-calcio. Entonces, este calcio va a empezar a acumularse intracelularmente, ¿sí? Entonces, yo ahí les puse como la secuencia. Con la disminución de la producción de ATP, ¿sí? Lo que va a empezar a fallar es la bomba tepeasa, ¿sí? Entonces vamos a tener un influjo neto de sodio, una acumulación de sodio neta en el intracelular y una salida de potasio. La membrana se va a empezar a despolarizar, ¿sí? Y vamos a tener lo mismo también, un influjo de calcio hacia el citosol o hacia el intracelular, como quieren decirlo, tanto desde el LEC por estos canales, por ejemplo, como también por la afectación de canales que están a nivel de la membrana de otras organelas intracelulares que con disponibilidad de ATP me mantienen el calcio intracelular bajo, pero ante una disminución de esta oferta de ATP empiezan a fallar. Entonces este calcio que está alto a nivel extracelular o en algunas organelas empieza a ingresar al intracelular. Con el calcio, con el aumento del calcio intracelular, sobrevienen un montón de procesos que tienen que ver con, por ejemplo, activación de fosfolipasas y proteasas, que luego contribuyen a la ruptura de la membrana y a la necrosis. Entre medio se puede ampliar mucho más lo que sería el papel del calcio en lo que es la apoptosis celular, si ustedes quieren, ¿sí? Pero en lo que sería situaciones de isquemia, ¿sí? Lo que nos va a marcar la irreversibilidad del daño va a ser la disfunción de la mitocondria, ¿sí? Con una disfunción justamente irreversible, nos va a generar una depleción de ATP. Y esta depleción de ATP va a afectar negativamente las funciones de membrana en cuanto a lo que son movimientos iónicos. Entonces, con el desbalance de estos movimientos iónicos, sobrevienen demás procesos y cascadas de señalización
que contribuyen a lo que sería necrosis y apoptosis, ¿sí? Eso sería lo que, la idea de este punto, ¿sí? Más o menos explicar este caminito de daño celular, ¿bien? Ahí quedó claro, gracias. Sí, bueno, genial. Siempre acuérdense del calcio como, digamos, marcador a nivel, digamos, a nivel intracelular. Sus concentraciones siempre, siempre, siempre tienen que ser bien bajitas, ¿sí? No estamos hablando de organelas específicas, estamos hablando del citosol a nivel intracelular. Ahí el calcio siempre se va a mantener en concentraciones bajas. Cuando aumenta, estamos en problemas, ¿sí? Después pueden buscar un montón de modelos que explican el calcio y cómo activa un montón de proteínas señalizadoras y asociadas a lo que son cascadas de necrosis y de apoptosis celular. ¿Bien? Bueno, pero eso sería, este punto trata sobre eso. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, este es el punto 7. Así que esta guía, que es la número 2, la fisiología de procesos tisulares, y la vamos a ver, creo que no me acuerdo quién de mis compañeros la va a dar, pero es para la semana que viene, ¿sí? Vayan haciéndola, ¿sí? Si pueden. Bueno, y eso sería todo. Ah, chicos, me dijo Silvia que están teniendo problemas con algunos con los horarios, porque les están cambiando algunos horarios de ISTO o algo de eso. Me dijo que les comunique que cualquier problema que ustedes tengan con esos cambios, le manden por PEDCO a Cecilia, ¿sí? Solo a Cecilia, no a otros profes, a Cecilia, ¿bien? Así que si tienen problema con eso, por PEDCO a Ceci Kremer, ¿bien? Buenísimo, gracias. Bien, bueno. Cualquier cosa que necesiten nos escriben, ¿sí? Bárbaro, gracias. Bueno, Ya, adiós. Sofi. Muy Nos bueno. vemos.